El objetivo del presente video es hablar acerca del paradigma de la educación actual y el paradigma de la educación tradicional desde 4 puntos básicos: la escuela, el docente, el alumno y la evaluación. Iniciamos con la escuela tradicional, quien consideraba que la mejor forma de preparar al estudiante para la vida era formar su inteligencia, sus posibilidades de atención y esfuerzo. Se daba gran importancia a la transmisión de la cultura y de los conocimientos, pues se creen útiles para ayudar al alumno a conformar una personalidad disciplinada. La escuela se veía como el único lugar donde se podía aprender. Recordemos que la escuela tradicional es sinónimo de método y orden. La disciplina y el castigo eran dos aspectos importantes dentro de los procesos que se desarrollaban. Por su parte, el docente se encontraba en el centro del proceso de enseñanza. Es la persona con el dominio total del tema, conocedor del tema, un buen orador, exportador del conocimiento y el único seleccionador, organizador de contenidos, métodos, técnicas y materiales. Es al docente al quien le corresponde transmitir sus saberes, cuidando de que el estudiante se apropie puntualmente de ellos, ya que le exige a su estudiante la memorización de lo que narra y lo que le expone, ofreciéndole gran cantidad de información. En la escuela, el docente no siempre conoce cómo se lleva a la práctica el saber que transmite, simplemente debe repetirlo. En cuanto al papel del alumno, el alumno juega un papel pasivo, con poca independencia cognitiva y pobre desarrollo del pensamiento teórico. Las actividades de carácter práctico que realizan en la escuela tradicional son menores a las que se realizan en la escuela actual, pues la labor fundamental del maestro era a través de la explicación. El estudiante recibe la información en silencio, repite y memoriza. No tiene espacio casi para la reflexión, pues ya el saber está dado. No se tienen en cuenta los saberes previos de los estudiantes, ni la construcción del conocimiento que se genera a partir de las actividades realizadas. La relación entre el alumno y el maestro pues está predominada por la autoridad y la disciplina que impone ante los estudiantes. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, se da en forma mecánica, memorística y coercitiva. En cuanto a la evaluación, es importante aclarar que era una tarea puntual en un momento particular, se efectuaba sin tomar en cuenta las potencialidades de los estudiantes y generalmente era cuantitativo. Hace hincapié en el conocimiento memorístico, enfatiza en el producto del aprendizaje, no en los procesos. La evaluación, como ya dijimos anteriormente, era cuantitativa y cada área debía cumplir con un promedio. Si el estudiante no cumplía con ese promedio finalizando el año escolar, era reprobado. Por lo tanto, pues se tomaba en cuenta el aspecto sumativo. Los principales instrumentos que se usaban era el papel y el lápiz. Se evalúa el aprendizaje de los estudiantes y no de la enseñanza, y el docente finalmente es quien define la situación del estudiante. Analizando y viendo la sumatoria de los exámenes, de las evaluaciones y de las actividades realizadas, sin tener en cuenta el proceso y la formación que haya recibido el estudiante. En cuanto a la educación actual, es importante resaltar que la escuela es el lugar en donde se fomenta la formación cultural, tomando en cuenta la gran cantidad de diversidad que tienen los involucrados. Pero es además un lugar ideal no solamente para que los alumnos adquieran conocimientos, sino toda una gama de valores como la lucha contra la intolerancia, la discriminación y el respeto. En ese sentido es importante que haya una mayor vinculación entre la escuela y la comunidad y que ambos ayuden a la construcción del currículo, a diferencia de la educación tradicional, que era el maestro quien lo determinaba. En la educación actual se le da participación a los padres de familia, a los exalumnos, a los estudiantes, de tal manera que el currículo que se forme dentro de la institución educativa sea un laboratorio de soluciones para situaciones particulares que se presenten en esa comunidad educativa. Se deben retomar los valores porque
eh, llegamos a un momento en que muchas de los principios y de los valores que se fundamentaban en la familia se estaban perdiendo. Entonces, actualmente dentro de las instituciones educativas son cosas muy importantes. Se trabaja mucho la responsabilidad, la dignidad, la honestidad como parte fundamental para la convivencia y el desarrollo humano a partir de la sencillez, la comprensión, la humildad, el amor, la bondad, el respeto, la solidaridad, pero sobre todo el respeto al otro, a la diferencia, a la diversificación, debido a que en la actualidad las TICs y los medios masivos de comunicación se han tomado un papel muy importante dentro de la educación y los estudiantes tienen acceso a muchísima información. Entonces esto exige a las instituciones educativas que los estudiantes tengan respeto por la diferencia de pensamiento, por la diferencia en el vestir, por la diferencia de creencias y en muchas cosas. Entonces, he ahí la importancia de que todos esos valores sean trabajados dentro de la institución. El docente, por su parte, crea dentro del aula una atmósfera que invite a los estudiantes a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje y no solo a seguir lo que él les dice o aprenderse memorísticamente todo lo que él les dice. El rol del maestro no es solo proporcionar información y controlar la disciplina, sino que es un mediador entre el estudiante y el conocimiento, dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía, el acompañante, y ahora el protagonista es el estudiante, quien a través de sus saberes previos, de la orientación que le da el maestro y el conocimiento que debe adquirir, es quien construye su propio conocimiento y va avanzando en su proceso de enseñanza, de aprendizaje. Por lo tanto, el estudiante en la escuela actual, en el paradigma actual, pasó a ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Obviamente, lo que hablábamos anteriormente, nunca fue totalmente pasivo, pues necesitaba que estuviera motivado, que prestara atención, que estudiara, pues es difícil que alguien aprenda si no quiere, si no se esfuerza. Pero actualmente el alumno investiga, descubre, cuestiona, argumenta, expone, y gracias a las herramientas que ofrece hoy la tecnología, pues tiene la posibilidad de realizar un sinnúmero de actividades que antes eran impensables. Y el docente se convierte en su guía y no en su instructor. Esto también hace que la evaluación en el modelo actual pues haya cambiado. No significa que la evaluación en el paradigma tradicional fuese negativa, fuese mala. Todo se tiene que ir adaptando y el proceso educativo pues no es la excepción. Algunas falencias se tenían y hay que potencializar, hay que mejorar y todo está sujeto al cambio y a las mejoras. Entonces el proceso de evaluación no está exento de eso. En este momento pues dentro a la evaluación hace énfasis en los procesos de aprendizaje, le interesa la funcionalidad, busca que el alumno sea responsable, que controle su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene en cuenta la autoevaluación del estudiante, que él se analice, que piense, que vea sus potencialidades, mire sus aspectos a mejorar. La evaluación es diferencial de los contenidos del aprendizaje. Hay más coherencia entre las situaciones de evaluación y el progreso de la enseñanza. La evaluación hace bastante énfasis en los procesos de aprendizaje y considera tres aspectos muy importantes, que es el ser, el saber y el saber hacer. Es decir, la actitud que el estudiante tiene dentro del aula en su aprendizaje con los compañeros, el conocimiento que es importante para que él pueda desarrollar los procesos y los procedimientos, que es la aplicabilidad de todos esos conocimientos en situaciones reales, debido a que en este momento pues los modelos pedagógicos están dados por competencias y esas se definen como el saber hacer en un contexto, es aplicar esos conocimientos que adquiero dentro del aula en una situación real.
Entonces, los conocimientos previos de los estudiantes se tienen muy en cuenta para de ahí iniciar ese proceso de construcción del conocimiento. El énfasis de la evaluación es en el aprendizaje, como ya lo habíamos dicho. Se valora el proceso que ha desarrollado, el dinamismo, utiliza diversas estrategias, varias técnicas evaluativas, no como de pronto un poco en el paradigma tradicional donde solamente era lápiz y papel, sino que de pronto ya hay exposiciones, ya hay argumentos, ya se le pide al estudiante que haga proposiciones, el diálogo, las técnicas de grupo. Se evalúa también el significado que tienen los aprendizajes para los estudiantes. El interés del profesor al evaluar los aprendizajes son el grado en que los alumnos han construido sus interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados debido a la ayuda pedagógica recibida y a sus propios recursos cognitivos. ¿En qué grado los alumnos han sido capaces de atribuir un valor funcional a las interpretaciones significativas de los contenidos? Entonces se trabaja una evaluación formativa en la cual se tienen en cuenta pues la evaluación sumativa, pero también está la evaluación continua, se hace una evaluación diagnóstica, todos esos aspectos con el fin de que se realice una evaluación holística, donde no solamente se evalúan los conocimientos, sino todo el proceso de construcción de conocimiento que ha tenido el estudiante desde el momento en que ingresó hasta que se culmina el año. Ha sido un placer compartir estos paradigmas con ustedes y espero que sean de mucha utilidad. Muchas gracias.